En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la precampaña francesa, muy animada a menos de 5 meses de esas elecciones, de esa carrera por el Elíseo. Nos acompañan en este estudio Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo aquí en Francia. Bienvenida, Beatriz. Gracias. Laure Cometti, periodista política. Bienvenida, Laure. Hola, Carlos, gracias. Y Olivier Urrutia, politólogo y asesor en management político. Bienvenido, Olivier. Hola, gracias. La batalla por el Elíseo 2022, hoy en Primera Plana. La elección de la candidata conservadora a las elecciones presidenciales de abril del año que viene en Francia, Valérie Pécresse, la semana pasada viene a completar el cuadro de candidatos que disputarán al presidente Emmanuel Macron la presidencia de Francia. Un Macron que todavía no ha anunciado que presenta oficialmente su candidatura, aunque es algo que se da ya por hecho y por descontado. Con la derecha intentando buscar su espacio, con una izquierda más desdibujada que nunca y con una nueva ultraderecha, la del polemista Éric Zemmour. Fenómeno político de los últimos meses en Francia, el Trump francés, condenado en varias ocasiones por incitación al odio, demuestra, eso sí, que es producto de un malestar que arrastra este país desde hace tiempo. Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. Diario Liberación, portada con todos los candidatos reservando una sombra en el centro para Macron que aún no ha oficializado. El diario habla de sobrecalentamiento tras los altercados en el primer mitin de Éric Zemmour el pasado fin de semana. Le Figaro, Pécresse lanza la batalla contra Macron. Dice el diario conservador que Pécresse tiene ahora el reto de aunar todas las sensibilidades de la derecha republicana en torno a su candidatura. Y Le Parisien se pregunta por su parte si el fenómeno Zemmour no se va a desinflar como ya da muestras de algunos signos de fatiga y varios tropiezos en estas últimas semanas. Bueno, el ambiente ya es de precampaña, Beatriz, quedan 5 meses, pero no sé si podemos ir definiendo algunas líneas que vayan definiendo ya esta precampaña en Francia. Bueno, esta última semana ha sido bastante muy interesante y muy animada porque ha cambiado un poco todo, ¿no? De repente ha salido Pécresse, la líder de la derecha, que en un principio no era favorita para ganar. Luego por fin Zemmour, después de varios meses, por fin ha anunciado su candidatura. Y ahora mismo hemos visto también a la izquierda, a Anne Hidalgo, que la pobre solo tiene un 3% en las encuestas y ha querido hacer una unión de la izquierda. Un llamado desesperado. Un llamado desesperado y no le ha salido, ¿no? Entonces todo esto ha ocurrido en una semana y se ha puesto todo bastante emocionante, la verdad. ¿Algunas tendencias que ya podamos ir viendo de esta pre-campaña electoral? Bueno, parece que ahora ya conocemos casi todos los candidatos y que Emmanuel Macron va a esperar y tardar mucho en anunciar su probable candidatura y va a aprovechar de este periodo en donde, bueno, es presidente, está a cargo y no tiene que salir y anunciarlo con lo que todos suponemos y puede aprovechar realmente de este momento, además con la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. Es decir, le viene bien aguantar, digamos, esa imagen de hombre de Estado lo máximo que pueda. Quedarse por encima de la pelea. Olivier, ¿algunas tendencias que podemos ver ya de esta precampaña? Sí, bueno, sobre todo la victoria de Valérie Pécresse en las primarias de derecha, que según mi punto de vista, esto sí que cambia realmente el juego, ¿no? Porque Zemmour, su candidatura ya era algo bastante esperado desde las últimas semanas o meses, se intuía, ¿no? Mucho, y en cuanto al estancamiento, ¿no? del voto de izquierda, pues es algo también que no ha cambiado en las últimas semanas. Pero la entrada de Pécresse sí, que ya es una novedad, yo creo que bastante importante. Es el elemento nuevo. Luego vamos a comentar, vamos a analizar la figura de Pécresse, pero en cualquier caso estamos hablando de Macron en el centro liberal, estamos hablando de esas candidaturas de la ultraderecha con Zemmour, estamos hablando de la elección de Pécresse. Beatriz, estamos hablando de una elección que gravita en la derecha. Sí, claramente, porque la izquierda están todos divididos. Y bueno, si se unieran, cosa que ya hemos visto que no va a pasar, podrían tener una opción para pasar, porque tendrían como el 24%. Podrían pasar a la segunda vuelta. Pero como están todos unidos, el máximo tiene un 8% de intención de votos, pues claramente
gira a la derecha esta campaña, pero siempre. Yo creo que también si aquí en Francia es un país muy que de es algo derechas. muy tradicional. Yo me parece a mí, comparado con otros países, yo creo. Pero lo que pasa es que digamos diréis. que siempre ha habido la perspectiva. Lo que no hay ni siquiera esta vez es la perspectiva de intentar luchar por la primera vuelta, que yo creo que eso es la novedad, ¿no? Que ni siquiera existe esa perspectiva. Sí, creo que sí, es histórico, ¿no? Con una izquierda tan débil. Y además, bueno, la izquierda no logra imponer sus temas. O sea, bueno, hubo un momento en el cuyo hemos hablado de poder adquisitivo, un poco de ecología, cuando hubo la primaria de los ecologistas en septiembre, pero realmente los temas que se imponen en el debate público no son temas para la izquierda. O sea, la izquierda podría hablar de esos temas de inmigración, inseguridad, autoridad, orden, pero no lo hace. No lo hace. O cuando lo hace es un fracaso, porque miren lo que pasó con Arnaud Montebourg, que quiso proponer una medida un poco fuerte, un poco provocativa sobre inmigración y bueno, mitad de su equipo de campaña se fue y bueno, es un desastre. Olivia, tenemos una agenda de temas de seguridad, del encaje del Islam en Francia, que son temas que a la de izquierda se siente incómodos tratándolo, y a la vez los temas prioritarios de la izquierda, como el ecologismo y la justicia social, no consigue meterlos en la agenda. No. A ver, es verdad que es la primera vez en toda la historia de la Quinta República que las fuerzas de izquierda están tan débiles en cuanto a posibilidad de votos, ¿no? Creo que están, sí, como lo dijo Beatriz, en un 24-25%. Suman todo lo mismo que Macron. Toda la izquierda, todas las izquierdas suman lo que Macron. Que no es aritmética. Claro, o sea, totalmente. Pero sí, yo creo que es tanto un problema, ¿no?, de personalidad de los que representan ahora mismo la corriente progresista en Francia, como un problema también, sí, programático, ¿no? Es decir, que ahora hay temáticas que son temáticas, digamos, que hablan al cotidiano, ¿no?, franceses, que la izquierda, por un motivo u otro, no ha querido tratar. Con lo cual existe una especie de desconexión entre las preocupaciones de los ciudadanos con lo que propone y lleva la izquierda en el debate público. Y eso, yo creo, explica mucho el desmoronamiento de la izquierda. ¿Hay una desconexión, Beatriz, entre la izquierda y el ciudadano aquí en Francia? Sí, yo creo que sí, porque en estos momentos mucha gente está preocupada, bueno, por temas estos de inmigración, de seguridad, del Islam o de la integración de los musulmanes en la sociedad. Y esos temas no los trata generalmente la izquierda o los trata un poco de lado. Y porque ellos Pero no consideran... ha sido así históricamente. Sí que ha habido partidos de izquierda en la historia que han hablado de seguridad, que han hablado de la inmigración, que han hablado... Es la izquierda de ahora. El propio Partido Comunista francés, con Georges Marchais, hablaba mucho de inmigración y del encaje de los extranjeros dentro de la economía francesa, porque lo veía como un peligro justamente para la clase obrera francesa, que ligase demasiada inmigración económica y que las grandes empresas se aprovechasen de esa inmigración como para controlar a la baja los sueldos de los obreros. Entonces, eso sí que era una forma de izquierda de tratar de un problema social, que es el problema de la inmigración, pero desde una perspectiva de izquierda. Y el candidato comunista, Fabien Roussel, sigue hablando de inmigración en esos términos, más o menos. Eso pero bueno, sí. es muy bajo. Pero en es los sondeos. muy marginal. Claro, Sí. claro. No, antes estaba también la figura de Manuel Valls, ¿no? El primer Manuel ministro, Valls también lo hizo. que también lo hizo, pero bueno, luego acabó mal también. Pero en la propia izquierda llamaban a Valls racista, Sí. facha, reaccionario, como si una persona de izquierda no pudiese tratar de temáticas que son temáticas, digamos, totalmente compartidas por todo el mundo. Es decir, que no es la temática la que define el ser de izquierda o derecha, es la perspectiva con la que se trata a la temática lo que define a la No sé si viene a posición. pasar lo mismo cuando, por ejemplo, una señora conservadora se declara feminista, que hay gente que intenta como atizarla en ese carné por definirse de esa forma,
No sé si sería un ejemplo al revés, contrario, que puede pasar, ¿no? Totalmente. Macron llega al momento de su reelección con buenos datos económicos y una popularidad mejor que en otros momentos de su quinquenio, donde los movimientos sociales se lo pusieron muy complicado, si recuerdan el caso de los chalecos amarillos o de las huelgas. Todavía no ha anunciado su candidatura y juega con ese rol de presidente del Consejo de la Unión Europea a partir de enero, que Francia va a presidir en el primer semestre del año. ¿Europa va a ser su gran credencial, su gran baza para estas elecciones, Beatriz? Sí, yo creo que sí, porque además él se define como europeísta, ¿no? Y además y eso le diferencia también a lo mejor más de otros candidatos más de la extrema derecha que siempre arremeten contra Europa. Y él va a estar haciendo un montón de reuniones por aquí, por Francia, trayendo a todos los ministros, trayendo a todos los presidentes y primer ministros de aquí en Francia en reuniones, y va a tener una proyección internacional como un hombre de Estado, un hombre europeo. Además ahora ya no está Merkel, entonces él puede aprovechar esta baza, ¿no? Lo único que luego veremos si suma o resta, cómo lo hace, si se pasa demasiado o no. Veremos si suma o resta puntos aquí en lo que son las elecciones, ¿no? No sé cómo va a compaginar este juego de roles de un presidente del Consejo de la Unión Europea y al mismo tiempo estar en campaña visitando lugares de la Francia profunda que recelan un poco de la figura del propio Macron, ¿no? Claro, pero me parece que durante su quinquenio Macron ha mostrado que le gusta, ¿no? Estar en navegar entre dos aguas y lo hace de manera, o sea, controlada. Y me parece que lo habíamos visto durante la campaña, la carrera para la elección europea, porque, bueno, era presidente y había dicho no voy a entrar en la carrera, pero, bueno, había recorrido Francia para sostener su partido. Entonces, sí, pienso, como dice Beatriz, que va a aprovechar de esta presidencia para mandar mensajes y tratar porque ya ha dicho que su proyecto para la presidencia francesa del Consejo Europeo era, bueno, hacer reformas sociales sobre la inmigración, y estos son temas que se van a imponer en la carrera presidencial. Ayer anunció la reforma del espacio Schengen, para fortalecer las fronteras, que es un tema también la Europa de campaña. De la defensa también incidió mucho que también en es ello. un tema que liga mucho con la campaña aquí, ¿no? Y Europa es un tema fundamental para el electorado de Macron. Lo que no sé si es peligroso esta dicotomía que pretende siempre Macron de yo soy el europeísta y enfrente a estas elecciones lo que hay enfrente es el nacionalismo, y es o esto o yo europeísta o el nacionalismo. Esa especie de dicotomía con la que Macron intenta presentarse en las elecciones. No sé si es peligroso reincidir en ello tanto. Olivier. Ha sido su fuerza en las últimas elecciones y en su mandato, y también puede ser su fracaso. Claro. Es un juego peligroso, es una apuesta, pero yo creo que ya es demasiado tarde para él como para cambiar de chip, ¿no? Porque ahora asumir un discurso que no fuese totalmente europeísta con todo lo que hizo no sería creíble. Me van a permitir unos segundos para una pausa y enseguida volvemos aquí en Primera Plana. Gracias. RFI, la selección del mes. PR2B. La vie reprend, alors c'est comme ça. On faisait comment déjà, sans les rayons gamma. Lulu Gainsbourg. Dove Nicole. Valérie Loury. RFI.
Continuamos en Primera Plana esta semana analizando la precampaña en Francia, que está siendo realmente vibrante. Lo hacemos con Beatriz Juez, Oliver Urrutia y Laure Cometti. Estábamos hablando, antes de ir a la pausa, de la figura de Emmanuel Macron y de cómo se presenta el presidente para la reelección. No ha oficializado su candidatura, pero desde luego es algo que ya da todo el mundo por sentado. Los sondeos le otorgan esa primera plaza. ¿Dan por descontado que ultraderecha y conservadores se jugarán la segunda plaza para el balotaje, Laure? Hoy en día, con los sondeos que tenemos y la situación que tenemos, parece lo más probable. Pero Lo que pasa es que cambiaría mucho ese escenario, ¿no? De Macron frente a la ultraderecha o de Macron frente a Pécresse, que es la candidata conservadora, ¿no? Esos son los dos escenarios que ahora mismo más probables. Claro, pero bueno, hay que ver cómo va a evolucionar la abstención, y también hoy hay que mirar que, bueno, en los sondeos se ve que se puede ver que los electores son muy inciertos, ¿no? Inseguros. O sea, creo que he visto que 40% de los electores que dicen hoy que votarían a Pécresse no están segurísimos de votar para ella en abril. Así que, bueno. Hombre, Pécresse ahora mismo tiene subidos los sondeos, digamos, porque también tiene el efecto este Claro. de haber salido, ¿no? Hay que esperar un poco para ver una radiografía más real, ¿no? De lo que está pasando con Valérie Los Pécresse. candidatos todavía no han presentado su programa, entonces, bueno, hay que esperar un poco, pero hoy en día, claro que son los dos escenarios más probables. Si fuera Macron contra la ultraderecha, la pregunta que se me viene a la mente es ¿qué ultraderecha? ¿La de Le Pen o la de Zemmour? ¿En qué se diferencian ambas, Olivier? ¿En qué se diferencian las ultraderechas? Porque ahora ya hablamos de las ultraderechas en Francia. En pocas cosas, yo creo, porque al fin y al cabo, Zemmour mismo, él mismo ha enfocado las diferencias con Le Pen, sobre todo en un tema de personalidad y sobre todo de capacidad de liderazgo, pero menos en cuestiones programáticas, ¿no? Es decir, que Zemmour se presenta como la alternativa más creíble a Marine Le Pen para que la ultraderecha llegue a gobernar, pero no por cuestiones, digamos, de fondo político, sino más bien de capacidad personal. Entonces, grandes diferencias, bueno, sí, las hay, pequeñas, pero no grandes diferencias. Se dividen más o menos el mismo electorado. De hecho, son un poco los vasos comunicantes, ¿no? Porque cuando uno sube, el otro baja enseguida. Es el mismo electorado. Entonces, la fuerza es que el que gana se va a llevar casi todo el voto del otro. Pero de momento es un poco como la izquierda, se están dividiendo el mismo voto. Hay un peligro de que ninguno de los dos llegue a la segunda vuelta en frente de Macron. Pero también la diferencia respecto a otras presidenciales es que una vez que llegan a la segunda vuelta, si llega uno de los dos, el otro va a recibir una reserva de votos que nunca ha tenido la ultraderecha. Bastante importante. Iba a recibir el voto anti-Macron también, probablemente. Y parte del voto de Pécresse, los de Ciotti, el que estaba enfrente de Pécresse, que es muy cercano a Zemmour. Entonces, esa reserva de votos también podría pasar al candidato de ultraderecha. Mi compañera Beatriz Juez estuvo el fin de semana pasado, el domingo, en el primer meeting de Zemmour, por cierto, un meeting en el que hubo muchos altercados. Luego les quiero preguntar si esto puede enrarecer la campaña a partir de ahora. Pero lo primero, Beatriz, ¿quiénes son los votantes de Zemmour? ¿Qué te encontraste en aquel pabellón de Villepinte? ¿Quiénes había allí? Ahí me sorprendió que había mucha gente joven, o sea, en plan, no sé, gente de 18 años, 20 y tantos, o sea, mucha gente joven. Y también, o sea, si lo comparas, por ejemplo, con un meeting de Le Pen, que normalmente son pues, gente más mayor. Y, por ejemplo, también me sorprendió que no se le veía que fuesen clases populares, se les veía más bien gente de clase como media alta, incluso me encontré a gente... Y todo hombres, Sí, el 99% bastantes hombres, y me encontré, por ejemplo, señoras del distrito 16 de París, que es uno de los más caros y elegantes, y pues que habían ido allí también, ¿no? A verle. Y luego también pues había gente que había votado, me habían dicho que habían votado en otras elecciones a Sarkozy, o habían votado por Le Pen, pero que Le Pen ya no les convencía, porque la veían como ya que había pasado, que su oportunidad en 2017 había pasado, y entonces ahora buscaban como una novedad, algo nuevo, y Zemmour es un poco pues la novedad, ¿no? Entonces muchos pues les gusta por eso, porque también no tiene pelos en la lengua, dice cosas que antes la gente no se atrevía a decir.
y que muchos piensan, entonces pues les parece que es un candidato. Para que nos entiendan nuestros oyentes y telespectadores de América Latina, muchas veces se hace la comparativa entre Zemmour y Donald Trump. O se habla del Trump francés refiriéndose a Zemmour. ¿En qué se parecen o en qué se diferencian? ¿Hasta qué punto está bien hecha o mal hecha esta comparativa? Lo que parece claro es que ambos dominan muy bien el lenguaje mediático y lo que son las audiencias, y ambos saben manejar ese tipo de lenguaje televisivo muy bien, ¿no? Bueno, Eric Zemmour viene de la televisión, es un ensayista, un cronista en la televisión francesa desde hace, bueno, ni siquiera cuento los años, pero conoce muy bien los medios, sabe exactamente cómo manejar su comunicación y, bueno, y maneja bien también el tema, bueno, de provocar clash o provocar, no sé, cosas virales. Y bueno, por ahí se puede comparar un poco con Donald Trump, pero creo que el paisaje francés es muy diferente al paisaje político americano. Olivier. Sí, yo comparto totalmente. Yo creo que hay una tentación, existe una tentación en el campo de Zemmour de copiar a la figura de Trump, ¿no? Ser muy disruptivo para justamente pues, captar el voto de toda esa gente que considera la clase política francesa tradicional desgastada. Lo que pasa... Que Francia no es Estados Unidos, exacto, atención. Y los franceses no son los estadounidenses, parece un truismo, pero es verdad. Y con lo cual, el peligro, yo creo, para Zemmour es justamente copiar demasiado a Trump, que es lo que no le gusta al electorado francés, que es mucho más clásico, tradicional, en los modos. Luego no hay que olvidar que Trump tenía en Estados Unidos hay dos partidos y Trump tenía detrás el Partido Republicano. Y, que es una maquinaria potente. Sí, y Zemmour, bueno, acaba de formar su partido que se llama Reconquista, que es un nombre muy... muy medieval. Muy medieval. Y aparte de eso, no tiene un partido detrás, aunque bueno, aquí Macron ganó creando un partido nuevo, o sea que nunca se sabe, pero también tiene la fuerza Trump de que tenía el Partido Republicano, que es una máquina de hacer elecciones y de ganar elecciones, ¿no? Y él es nuevo. La elección de Pécresse como líder conservadora, ¿es más perjudicial electoralmente para Macron o para la ultraderecha? Olivier. Para Macron. Para Macron, claramente. Sí, claramente. Es la líder que no quería tener Macron enfrente. Yo creo que no se lo esperaba, como mucha gente no se lo esperaba, pero yo creo que sí, que es un problema importante para él, porque ella sí que ocupa un espacio político bastante interesante, que no es exactamente el mismo que él, aunque sí un poco centro-derecha, pero también intentando guardar dentro de su dinámica al voto, digamos, de la derecha conservadora un poco más reaccionaria, que podría estar tentada por sumarse a los votos de Zemmour y de Le Pen, pero si Pécresse consigue, ¿no? Defender toda esa dinámica que agrupa de la derecha conservadora hasta la derecha del centro, pues sí que podría amenazar seriamente a la reelección de Macron. Es ese espacio que los republicanos llevan buscando desde la elección de Macron y todavía no lo habían encontrado. Sí. Lo que llamamos la síntesis, ¿no? Es lo que hizo Macron y es lo que intenta hacer Pécresse, que es un clon de Macron. Tienen el mismo perfil, pocos años de diferencia. Ella también es una novedad, aunque lleva muchos años en política, pero no a este nivel. Aunque fue ministra, es también enarca, tecnócrata como Macron, muy buena gestora de la región Île-de-France, la más importante de Europa. Ese síntoma del oportunismo político, del pragmatismo, llámalo como quieran, de poder ser camaleónico, palpar la sociedad más o menos o quiénes son tus votantes y poder ir cambiando poco, esto es muy poco romántico, poco importa tu ideología, sino más bien ir moviendo los hilos según donde puedas pescar, ¿no? Y eso lo tienen igual. Totalmente, porque ella de momento consigue prometer al electorado de Ciotti súper reaccionario conservador, a la vez consigue prometer al electorado de Barnier y de Xavier Bertrand mucho más moderado. Como consiga
defender esa posición de síntesis, yo creo que podría ganar. Sí, Beatriz. ella ha dicho que es 2/3 Merkel, 1/3 Thatcher, ¿no? Que es un poco para decir soy de derechas, de verdad. Y luego me gustó mucho una reacción de Mélenchon, que él siempre es muy... Sí, que tiene unas buenas muy salidas, locuaz. que decía, en realidad Pécresse es 2/3 Macron, 1/3 Zemmour. Muy buena. Que es eso, ¿no? Que si ella va a intentar parecer de derechas, ser 2/3 Merkel, 1/3 Thatcher, pero mucha gente lo va a ver como que es un Macron bis, ¿no? Que también me decían muchos en el Congreso, ¿no? Que es un Macron bis y que no hay que votar por ella. El Partido Ecologista fue vencedor por consenso de las últimas municipales y los dos partidos históricos aguantaron el poder en las regionales. Pero fíjense, esto hace nada, pero la coyuntura actual hace pensar que en Francia cada elección se rige por parámetros muy distintos, ¿no? Sí, parece que sí, pero bueno, creo que esto siempre ha existido, ¿no? Que los franceses no votan igual si es para elegir su alcalde o su presidente de región o su presidente del país, ¿no? Los niveles de abstención varían, o sea, fluctúan mucho. Y también los electorados no van a votar a las mismas elecciones. La gente, y sobre todo las clases populares, que en general no votan mucho en las elecciones europeas o en las elecciones regionales, pero sí van a votar un poco más a la presidencial, por ejemplo. Así que sí, tuvimos un cóctel de resultados electorales muy sorprendente, pero hay que guardar... Cuando muchos pensaban que el ecologismo iba a seguir después de las municipales y se iba a presentar en las presidenciales, de momento la verdad es que esa trayectoria, esa dinámica no la estamos viendo. No. Olivier. No, pero a ver, el régimen francés es un régimen presidencialista, ¿no? Bueno, el de la Quinta República, con lo cual siempre se dice que las elecciones a la presidencia es el encuentro entre una personalidad y el pueblo, los ciudadanos. Con lo cual yo creo que hacer un debate, ¿no?, sobre las diferencias programáticas no es tan importante. Hay que ver sobre todo la capacidad de liderazgo a nivel personal de cada uno de los candidatos. Y ahí los ecologistas pues pecan, no tienen una figura súper potente dentro del paisaje político francés. Me queda un minuto, así que ronda rápida y pido que se mojan. Hoy, si tuviesen que apostar, ¿quiénes se colarán en la segunda vuelta de las presidenciales? Ese duelo sería entre... Rápido, vea. Macron-Pécresse. Macron-Pécresse, Macron-Le Pen. Macron-Le Pen, Olivier. El Real Madrid para la Liga de Campeones y Macron-Pécresse. Se arriesga a decirlo, Macron-Pécresse. Bueno, pues nada, tomamos nota, invitamos a cafés el 25 de abril. El 25 de abril invitamos a cafés. Bueno, no, antes, desde el 10 de abril ya conoceremos los resultados de esa segunda vuelta. Ha sido un placer contar con ustedes en Primera Plana sobre la precampaña electoral francesa. Y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí en Radio Francia Internacional y France 24. Gracias. Gracias.